Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas y los 3 son sumamente importantes para la vida del país. El primero, vamos a hablar con la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, acerca de las perspectivas del empleo en nuestro país. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto de informalidad tenemos? ¿Cuánto en realidad? Y es una cifra muy elevada, ya les anticipo. El segundo bloque vamos a hablar de un tema que habla todo el mundo, la reforma tributaria. Muchos no están conformes, algunos están medianamente conformes y el gobierno lo quiere aplicar este año. Van a estar con nosotros Fabián Domínguez, el viceministro de Tributación, y el ingeniero Héctor Cristaldo, representante de la UGP, Unión de Gremios de la Producción. Y el último bloque vamos a hablar acerca del escándalo de TABE, esto que explotó el fin de semana, con el director de aduanas, don Julio Fernández. Antes de ir a la pausa, les propongo, disfruten un rico café Lavazza. Ministra, usted que ya está con nosotros, disfrute un rico sabor, es de alta gastronomía y permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible. Café Lavazza. Pausa, ya volvemos. Ministra Carla Bacigalupo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo especial por el Día del Trabajador. Igualmente. Chao. Muchas gracias por estar con nosotros este 1 de mayo. Bueno, ¿cómo estamos en cuestión de trabajo, en cuestión de empleo? ¿Cómo está Paraguay? Bueno, Paraguay hoy tiene una relativa baja tasa de desempleo, tenemos una alta tasa de ocupación, tenemos el 40% de ocupación. ¿Pero es confiable? Carlos, es lo que nosotros estamos manteniendo y sosteniendo con la DGE, o sea, la Dirección General de Estadísticas y Censo, en forma sostenida desde hace meses. Sí. Convengamos que la DGE hace encuesta permanente, es decir, tiene varios sistemas de encuesta, y también el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo y otras instituciones, y vamos manteniendo esa tasa del 5.6% de desempleo. ¿De desempleo? Y estamos hablando de 200.000 personas desempleadas, o sea, desempleo abierto, ¿verdad? Son también aproximadamente 200.000 personas. Así es. De un total de económicamente activas, ¿cuántas? Para hacer el porcentaje. Personas económicamente activas tenemos a 3 millones, un poco más, 3.200.000. 3.200.000. Sí, y sobre eso, 5,6% está desempleada. Así es. ¿Pero son jóvenes, son mayores? ¿Hay algún...? El desempleo ataca mayormente, así como la informalidad y la subocupación, porque tenemos que entender que son 3 cosas diferentes, ¿verdad? El desempleo abierto, es decir, las personas que no encuentran trabajo, sí, que están buscando y no encuentran. También hablamos de las personas que están subocupadas, es decir, no trabajan las horas que deben trabajar o que quisieran trabajar. ¿Desempleados? Subocupados. ¿Cuántos son los subocupados? 200.000 también. Más o menos están 190.000, 200.000, ambos números, con un pequeño margen de error, pero hablamos más o menos de 400.000 personas entre desempleo y subocupación. Son números relativamente bajos, Carlos, teniendo en cuenta que el promedio de América Latina hoy está en un 9%. Hay un problema de empleo en América Latina y sobre todo en Argentina y Brasil, que son nuestros países vecinos. Pero dejemos Argentina y Brasil con sus problemas. Sí. Centrémonos en Paraguay. Pero tenemos que entender también el contexto en el que estamos, ¿verdad? Porque podemos manejar números, pero tenemos que entender el contexto. Nosotros no somos un país aislado. O sea, somos un país en contexto. Sí, pero entonces, eso, analicemos sí, pero parece como una excusa. Y para que la gente no tome eso como una excusa, claro, la gente va a decir, ¿y qué nos importa Argentina y Brasil? ¿Verdad? Y va a decir, lo que a nosotros nos importa es cómo generamos empleo. Por supuesto. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo hacemos trabajar a estos 400.000, ¿no? subocupados y desempleados? ¿Cómo hacemos? ¿Y por qué están desempleados? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están desempleados? Bueno, hay varios problemas o causas en el desempleo, pero déjame decirte que también tenemos otro problema en informalidad. Vuelvo a decir, el panorama hoy no está, digamos, acuciante o muy problemático en materia de desempleo. Hay muchas personas ocupadas y hay también mucha generación de fuentes de empleo. Ahora bien, la informalidad sigue siendo un gran problema en Paraguay por la informalidad de la economía, que lo vas a tratar también en el siguiente bloque con la reforma tributaria. Acá hay un problema estructural en Paraguay, que es la informalidad de la economía, que por supuesto trae de la mano a la informalidad del empleo. Es decir, aquellas personas que están trabajando pero están fuera de IPS, no tienen sistema de seguridad social, no solamente fuera de IPS, fuera del sistema
digamos, de cajas, ¿verdad? Porque tenemos 8 cajas en Paraguay. Y ese es un gran problema que tenemos porque la tasa ahí sí es elevada, estamos hablando del 65%. 65%. Con 1.861.000 de los personas. De los 3.200.000, de 200.000 personas económicamente activas. Tenemos a 1.800.000. El 65% está fuera del seguro Fuera del sistema del social. sistema de seguridad social. De seguridad social. Y ahí es un problema. Ese es un escándalo, ministro. Claro, pero lo venimos sosteniendo y es una deuda histórica que tiene el Paraguay para con sus trabajadores, Carlos, ¿verdad? Estamos hablando, imagínate que de 2.800.000 personas ocupadas, si hacemos la estratificación y vemos dónde están ocupadas las personas. La mayor cantidad de personas están en el sector privado, estamos hablando de 1.200.000 personas. Hablamos de un poco más de 350.000 funcionarios públicos, hablamos de... ¿Cuánto sector privado y cuánto público? Más de 1.200.000 personas en el sector privado, ¿no? Sí. Después tenemos a más de 350.000 funcionarios públicos. ¿Eso incluye policías y militares? Así es. Tenemos a 900.000 cuentapropistas, tenemos a más de 200.000 trabajadoras domésticas, y ahí se reparte, digamos, las 2.800.000 personas que hoy están ocupadas, que están trabajando. Y en todos esos estratos, Carlos, tenemos informalidad, ¿no? La informalidad está en todos los estratos. Vuelvo a decir, es una deuda histórica que tiene el Paraguay para con su economía y para con sus trabajadores. Es por eso que tenemos que tomar varias medidas de manera interinstitucional. ¿Cuánto me dijo cuentapropistas? Estamos hablando más de 900.000 cuentapropistas. 900. El trabajador por cuenta propia o el autoempleo. Y la mayor parte de la informalidad del empleo, Carlos, tenemos que entender que se concentra en las MIPYMES. Las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, concentran el 78% de todo el empleo en Paraguay. Son las que más emplean, pero son un 96% informales. O sea, tienen una altísima tasa de informalidad. Entonces tenemos que trabajar en este sector. Porque también, vuelvo a decir, hay una deuda histórica de potenciar, de burocratizar, darle incentivo a las MIPYMES, digamos, orientarlas a que sean formales. Justamente la reforma tributaria para nosotros es una gran herramienta de formalización de MIPYMES. Con la propuesta que tiene la reforma tributaria, sabemos que muchas MIPYMES van a tener acceso a través del certificado de cumplimiento tributario a un crédito y oportunidades reales de formalizarse y crecer. O sea, si hay algún sector que tenemos que trabajar para formalizar el empleo, es el sector de las MIPYMES. Vuelvo a decir, este es un contexto que se da también en América Latina. Hay una deuda que tenemos pendiente para con las MIPYMES. Y ahí quiero contarte, Carlos, si me permitiste contarte algunos avances que tenemos. Pero antes de ir a eso, usted me había contado esta mañana que el Estado paraguayo también tiene trabajadores informales que suman 62.000, me dijo esta mañana. Los contratados de la función pública. Contratados. Bueno, si el Estado, es decir, los tres poderes del Estado, tiene esa cantidad de informalidad, ¿cómo le puede exigir al sector privado, a las MIPYMES, que no tengan informalidad si los que gobiernan el país están igualmente violando la ley? Yo te comenté justamente eso esta mañana. Hoy nos estamos exigiendo todos, Carlos. Nos exigimos nosotros mismos, por eso estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda en un proyecto de incluir a todos estos contratados, por supuesto, a un sistema de seguridad social, y a la par estamos también exigiendo al sector privado a que, por supuesto, cumpla con los derechos laborales. También estamos ideando para que el sector doméstico pueda realmente entrar a la formalidad. Es uno de los sectores que más informalidad presenta. Hoy tenemos un 97% de informalidad solamente en el sector doméstico. Pero también desde que se le empezó a subir el salario al sector doméstico, cada vez hay gente que prescinde del trabajo de las domésticas. Prescinde o en realidad las tiene en negro, Carlos. Hay que entender que también esas medidas proteccionistas de trabajo generalmente tienen una contrapartida o una contracara en lo que hace a la informalidad del empleo. Por eso es que nosotros consideramos que la ley de empleo a tiempo parcial, que hoy tiene media sanción en el Senado, realmente va a ser una herramienta muy formalizadora, sobre todo en el sector doméstico. Los trabajadores siempre y cuando tengan el salario mínimo.
A ver, el empleo a tiempo parcial tiene como base el salario mínimo, pero Sí, se pero no, es distribuye por jornal, hora. claro, pero no, es lo que justamente hoy en el programa antes del noticiero en Sin Vuelta estaba hablando Bernardo Rojas, que ellos no aceptan La que, única, sí. que se tiene que tener el salario mínimo, aunque trabajen 4 o 5 horas o hagan Bueno, tiempo esa es parcial. una Tienen que tener. postura, Carlos, pero desde el año 1994, yo te invito a que lo podamos leer, el convenio 175 de la OIT, en el año 1994, ya recomendaba a la OIT adoptar el empleo a tiempo parcial como una opción, como una modalidad contractual optativa, por supuesto, pero que justamente permite incluir a los sectores históricamente excluidos del empleo por la rigidez de las 8 horas diarias. Imagínate, y nuestro código del año 1993. En el año 1994 ya la OIT nos recomendaba y lo sigue recomendando y con más énfasis, porque hoy hablamos, por ejemplo, Carlos, de una figura importantísima para impulsar el empleo juvenil, que es el aprendiz. Y tenemos informes del Banco Mundial, del BID, que nos aconsejan todos implementar el aprendiz, que es justamente 6 horas diarias y un 60% del salario mínimo. Es decir, hoy ya el mundo del trabajo, que vos sabés que está sometido a la digitalización, Sí, la globalización, sí. tiene que tener mayor flexibilidad, Carlos, porque el mundo es más flexible. Eso no necesariamente significa que vas a precarizar el trabajo, porque tus instituciones de trabajo tienen que ser fuertes siempre para controlar que los derechos de los trabajadores no sean Pero vulnerados. hay una cosa, ministra, a ver, si todo esto la gente puede aceptar, si es que existen gobiernos fuertes que hacen, fuertes en el sentido de que su fortaleza radique en el estricto cumplimiento de la ley, ¿verdad? Hoy día tenemos, usted sabe que la Cámara de Diputados trabaja 3 días a la semana nomás, lunes, martes y miércoles, los diputados, ¿verdad? Por lo tanto, su personal, miércoles, es decir, jueves y viernes, prácticamente ya no trabajan, ¿verdad? Acuden al lugar de trabajo, que no es lo mismo que trabajar. Lo mismo hacen los parlamentarios. Tienen el poder político, ¿verdad? Son las autoridades. Y como autoridades, si trabajan 3 días a la semana, no concurren a las comisiones. Lo mismo pasa con muchos senadores. Ganan sueldos increíbles, tienen seguros médicos de lujo, se jubilan con 1 o 2 periodos, ¿verdad? 1 o 2 periodos en comparación con el resto de los mortales de este país. Eso es absolutamente injusto, de una injusticia tan grande que no sé cómo se pueden plantear proyectos cuando existen ese tipo de injusticia. Y para eso, si ustedes pretenden llevar adelante todo lo que usted ahí está diciendo, y también al ministro de Tributación le vamos a decir lo mismo, ¿verdad? El gobierno debería tomar acciones en ese sentido. Estamos tomando. ¿Verdad? Estamos tomando, Carlos. Nosotros desde el Ministerio del Trabajo estamos fortaleciendo justamente la institucionalidad, y de lo que te referiste al Congreso, justamente las políticas públicas que estamos impulsando es para construir una mayor equidad social. Hablaste de un tema importantísimo, la jubilación totalmente inequitativa. Totalmente. Es algo que mata la equidad, y hoy estamos pensando en ciertos sistemas privilegiados y no estamos pensando en nuestros trabajadores limpiadores o los estibadores, que sí deberían realmente jubilarse en un periodo mucho más corto. Pero son medidas y haciendo cosas que tenemos mucho, que tomar. Más interesantes y más productivas para el país que muchos de los parlamentarios o autoridades de otros poderes del Estado que también viven sin trabajar. Sin duda, la reforma del sistema de seguridad social, estableciendo una mayor equidad, Carlos, es de vital importancia. También estamos trabajando en eso. Pero vos te referías al temor que pueda haber sobre cierta precarización con estas nuevas modalidades contractuales, tanto el empleo parcial como el contrato de aprendiz, que en realidad ya fue creado por el Código del Trabajo nuestro. Ahora nosotros sacamos unas nuevas normas que desburocratizan el proceso de inscripción para fomentar el empleo juvenil. Pero si uno analiza, podría considerar que estas nuevas modalidades podrían afectar los derechos laborales. Pero yo te quiero comentar algo. En lo que hace a la formalización, nosotros fortalecimos el área de fiscalización con controles cruzados, incorporando innovación y tecnología. Y en 7 meses de gestión, Carlos, este gobierno pudo formalizar a 16.183 trabajadores, pero estos datos están en IPS, es fácilmente verificable, y lo pudimos hacer fortaleciendo la institución, pero sobre todo modernizándola.
incorporando innovación y tecnología, no duplicando la cantidad de fiscalizadores o triplicándola. Sin duda necesitamos más fiscalizadores, pero lo que hicimos es abrir realmente una institución que estaba, digamos, cerrada a la innovación y tecnología, y hoy el control cruzado y la digitalización del registro obrero patronal que te permita a vos, empresario, estar en Concepción e inscribirte. Genial, ministra, está bien, entiendo el punto. Vamos a tener gente que realmente asista a su trabajo. Genial. Y que pueda, cualquier patrón pueda demostrar que está dentro del servicio social y compañía. ¿Y la efectividad? ¿Y la gestión? ¿La calidad de la gestión? ¿Cómo se mide? ¿Y cuánto tiempo se le aguanta a una persona con mala gestión? ¿Verdad? Y el tema de los derechos adquiridos, muchos son abusivos, francamente abusivos, y persisten con el paso de los tiempos y de los años. Es decir, la inequidad no es solamente económica, la inequidad también es laboral. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, esas son las cosas que hacen que uno, no sé, quiera no tomar en serio ser formal, si ve tanta informalidad y que la cometen las propias autoridades del gobierno o de las empresas, las industrias, los comercios, etcétera, etcétera. Pero también le quería preguntar, ministra, ¿a qué se dedican los 3.200.000 paraguayos? ¿Para qué están preparados? ¿Cuántos están capacitados? ¿Cuántos son profesionales? ¿Y cuántos son mandos medios? ¿Cuántos son manos de obra barata? Bueno, Carlos, nosotros en Paraguay tenemos el sector de mayor empleo, es el sector terciario, es decir, de comercio, servicio, ahí se concentra el 60%. 60%. Sí, no en realidad de las 3 millones de personas, sino de las 2.800.000, es decir, las que están ocupadas, ¿verdad? Porque las 3.200.000 son es la fuerza del trabajo, pero 2.800.000 son las personas que están ocupadas. El sector mayoritario de trabajo es comercio, servicios. Estamos hablando de restaurantes, hoteles, supermercados, ¿verdad? Todo lo que representa el sector terciario. En segundo lugar está todavía el sector primario, el sector de agricultura, ganadería, caza, pesca. ¿Qué porcentaje? Y estamos hablando de un 30%. 30%, sí. Es decir que el 90%... Y el tercero ya es el sector de manufactura, de gente que no necesita mayor capacitación. Básicamente no necesita mayor capacitación. Te diría, Carlos, que cada vez sí van necesitando más capacitación porque el futuro del empleo ya exige nuevas habilidades en todo lo que hablamos, digitalización. Entonces, hoy tenemos que decir, porque en realidad cuando hablamos del futuro del empleo hay que decir que el futuro del empleo ya está aquí. Hoy tenemos nosotros sectores empresariales que vienen al Ministerio del Trabajo y nos piden cambiar toda la malla curricular que veníamos trabajando con el SNPP y Sinafocal porque se ha digitalizado, por ejemplo, todo el sistema de serigrafía o de imprentas. Eso ya lo tenemos hoy. Perfecto, pero a lo que quiero llegar nomás es que hoy por hoy, y hay que cambiar, es el 90% de la gente ocupada en este país no necesita de mayores conocimientos para tener empleo, para estar en su empleo. No necesita ser profesional, no necesita conocer básicamente de conocimientos terciarios, de universitarios, por decirlo así. Para obtener como piso, digamos, un salario mínimo, sí, pero obviamente para cargos un poco más calificados, claro, cada vez se requieren más habilidades. Pero vuelvo a decir, esto va cambiando, Carlos. Cada vez van requiriendo también más habilidades. ¿Y a cuánta gente se le capacita? Nosotros tenemos un promedio de 150.000 personas egresadas por año que hemos heredado, pero ahora nosotros en 7 meses de gestión hemos podido ya llegar casi a ese número. Estamos hablando de 140.000 personas ya capacitadas a través del SNPP, Sinafocal, el Centro de Entrenamiento del Emprendedor y el sistema de formación dual que combina práctica y teoría. SNPP, ¿verdad? Antes, sí. No, yo estuve en el Ministerio de Justicia y Trabajo como directora general jurídica. Ajá. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué se le mencionaba con el SNPP y algunos problemas? ¿Tenía relación con esto de los cursos y compañía o no? No, nosotros cuando asumimos en agosto del año pasado, Carlos, yo te comentaba hoy antes de entrar al programa, encontramos muchas falencias en el SNPP, una ausencia absoluta de datos. Nosotros no sabíamos quiénes eran nuestros egresados, nuestros estudiantes y cómo conectarlos con un empleo o con una oportunidad de emprendedurismo si no sabemos quiénes son. Teníamos una base de datos hecha por un funcionario nada más, imagínate. Y por supuesto encontramos muchas irregularidades. Hicimos un cotejo de cédulas de esa base de datos informal que existía y nada más lo cotejamos con identificaciones. Y de ese control que hicimos, firmado por auditoría y por control interno, pudimos ver que habían personas, niños de 5 años, de 2 años haciendo cursos, o personas de 60 años haciendo 5 o 6 cursos por año, o una persona que llegó a hacer 50 cursos en el año 2018. ¿Qué descubrieron?
Bueno, por supuesto se utilizaban las cédulas falsas, se utilizaban cédulas falsas para llenar el quórum y de esa manera lanzar un curso más? o continuar, claro. ¿Y se pagaba por los Se cursos? pagaban sueldos a instructores en base a cédulas que no correspondían y de esa manera se completaba el quórum. Entonces, por supuesto, hoy está en sumario y está también con la auditoría del Poder Ejecutivo todo ese caso. Estimamos que es muy difícil llegar, digamos, a esa cadena que nos muestra al último responsable y culpable. Pero lo que hicimos, básicamente, Carlos, es decir, empezamos de cero y formamos un sistema digital. ¿Y cuánto se gastó? Es decir, ¿cuánto ustedes notaron que se gastaron en esos cursos? A ver, ¿cuánta plata ustedes creen que se dilapidó en esos cursos? Bueno, estamos hablando de 1.300 instructores al año que ganan en un promedio de 30 a 45.000 la hora. Bueno, estamos hablando de una gran parte del presupuesto. Ahora, hay que entender que hay una gran porción de verdad, es decir, hay muchísimos instructores muy buenos que realizan todos los cursos. Hay que ver qué porcentaje, porque como no había una base de datos fidedigna, Carlos, nosotros pudimos detectar 100 casos, pero a lo mejor habían más, y no sabemos la incidencia que tenía realmente esos casos de cédulas falsas, digamos. Vivimos ¿verdad? en un estado de corrupción, vivimos. Pero bueno, yo quiero contarte una buena noticia. Es cierto, tenemos un sistema de corrupción bastante extendido, pero yo te invito a que conozcas el sistema de identidad, que hoy se basa en la digitalización de toda la gestión educativa. Una de las grandes bases, Carlos, para cortar con la corrupción es digitalizar. Hacer los procesos transparentes, que vos puedas entrar. El RUE, el Ministerio de Educación, pudo determinar cómo los directores cobraban porque se paga en las escuelas públicas una cuota a los directores, ¿verdad? Por la educación, y inventaban alumnos por aula de manera increíble. Exacto caso de educación. Lo mismo. Exacto caso, identidad es lo que es el RUE. Una persona que hoy quiere estudiar en la CNPP se inscribe, primero se registra en identidad con cédula, hacemos el cruzamiento de datos en el acto con identificaciones. Si esa persona es menor de 15 años o es una persona que ya se inscribió a 10 cursos, el sistema automáticamente rechaza, nos da una alerta y no le permitimos registrarse. Y cuando ya empieza el curso, Carlos, hoy marca digitalmente. Todos los cursos en todo el país, en los 17 departamentos, tenemos más de 3.000 acciones hoy en marcha con 28.000 personas inscritas, 40.000 registradas, pero 28.000 inscritas hoy dando cursos. Marcan su entrada y salida. ¿Y cuál es la relación del SNPP con el Ministerio del Trabajo? El SNPP y Sinafocal dependen del Ministerio del Trabajo por la ley 5.115 del año 2013. No deje esto así nomás, ministra. Trate de llegar al fondo de la cuestión. Y si hay que castigar y meter en la empresa a la gente, porque si no, no vamos a salir de este estado. Si las autoridades no son castigadas cuando faltan, cometen delitos, entonces vamos a seguir en la joda. Las dos cosas, Carlos. Sancionar y cambiar. Sí. Porque tenemos que cambiar. Estamos haciendo las dos cosas. El sistema, digamos, descubierto está en sumario, pero hicimos el cambio. Nos costó mucho. Nos llevó meses diseñar y poner en marcha el sistema de identidad, que es un sistema de avanzada. Imagínate, hacemos el control cruzado en el acto y hoy ninguna persona que no haya culminado sus estudios va a ser certificada. Y eliminamos los certificados en papel. Los certificados son digitales. Usted me hablaba también de que podrían disminuir de este 65% de informalidad del que me hablaba, un 5% anual. ¿Por qué no se ponen metas más elevadas? Me preguntabas eso esta mañana. Sí, porque si no, no terminamos nunca. Bueno, pero disminuir un 5% anual tampoco es una meta tan baja en base a lo que tenemos hoy, en base a lo que heredamos y esa deuda histórica de la que te hablé. Pero el país no puede disminuir 5% por año. Nosotros nos ponemos la meta de 5%, Carlos, pero claro, es una meta modesta, pero por supuesto nuestro afán es superar ampliamente la meta. Tenemos proyectos muy buenos con el Instituto de Previsión Social. Estamos avanzando con un equipo técnico importante con el Ministerio de Hacienda. Creemos que la reforma tributaria también nos va a ayudar mucho, la ley de empleo parcial, que nos va a traer como bocanadas mucho más grandes de ese trabajo del día a día que estamos haciendo, ¿verdad? Hoy hacemos control cruzado, hacemos fiscalizaciones, las inscripciones digitales, lo cual nos va dando, digamos, el día a día de más trabajadores. Pero la ley de empleo a tiempo parcial, una reforma tributaria como se está planteando ahora, o la introducción a través de una ley de los 62.000 contratados de la función pública al sistema de seguridad social y otras que estamos promoviendo como la bancarización del salario,
de todo el sector privado. Y también todo lo que hace, y eso sí va seguramente a un mediano plazo, la introducción también de los autónomos, es decir, del cuentapropista que pueda aportar también a un sistema de seguridad social, otra deuda histórica que tiene el Paraguay. Con esas medidas grandes estamos seguros de que vamos a poder superar la meta. ¿Cuántos jubilados por año tenemos en Paraguay? Ese número en detalle, digamos así muy desmenuzado no te puedo decir, pero sí te puedo decir que solamente un 12% de los que aportan se jubilan. Es un número bajísimo. Bajísimo. Y eso se da porque justamente tenemos un sistema fragmentado, con sistemas privilegiados y una falta de inequidad. Por eso es que, imagínate, un 12% nada más de todos los que aportan, llegan a cobrar esa jubilación. A cobrar. Pero ¿y cuántos más o menos? A ver, si tenemos... Es una pregunta que le podríamos hacer a IPS. Sí, tenemos 2.800.000 ocupados. Y de esos, ¿cuántos se jubilan por año? Sería interesante porque si no tomamos recaudos, nos va a explotar en la cara el tema de los jubilados. Hoy día, Carlos, para darte un ejemplo, totalmente. Para darte un ejemplo, hoy el 36% del gasto social se va a adultos mayores. Y invertimos en nuestra primera infancia y en nuestra juventud. Sí, nada. Al revés tendría que ser. Claro, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Porque justamente no tenemos un sistema de seguridad social serio. Porque estos adultos mayores hoy tendrían que estar jubilados y ya no pensionados o subsidiados. Claro. Por eso es que tenemos que dar un giro de 180 grados. Y no podemos tener 65% de informalidad. Definitivamente. Porque todo abona, claro, la informalidad abona a que tengamos cada vez más adultos mayores subsidiados en vez de jubilados. Entonces, y aparte tenemos muchos que ni merecen ser subsidiados, pero están recibiendo los subsidios. Es decir, vivimos en un estado de corrupción, ministra, y tenemos que acabar con el estado de corrupción. Sobre cada todo, Carlos, uno en su lugar haciendo bien su trabajo. Claro, combatir la corrupción, pero dar un giro real y concreto al sistema de seguridad social en Paraguay, plantear esa reforma seria. La ley de superintendencia de pensiones también es una ley muy importante porque le va a dar gobernanza al sistema de seguridad social que hoy tenemos fragmentado y sobre todo fomentar la inequidad, una mayor cobertura, obviamente, es decir, abarcar a los sectores históricamente excluidos, que no es lo mismo que bajar la informalidad, ¿verdad? Porque hay sectores, por ejemplo, el sector de autónomos, Carlos, es un sector excluido, sí. O el sector de... Te voy a comentar cuál es otro caso de excluido. Los dueños de las microempresas hoy están excluidos del sistema de seguridad social. ¿Por qué el propietario de una microempresa hoy no puede aportar al sistema de seguridad social? Bueno, esos son sectores excluidos que justamente ahora estamos trabajando en propuestas muy concretas de poder introducirlos al sistema de seguridad social y, por supuesto, bajar, como vos decís, los índices de informalidad. De informalidad. Ministra, yo te agradezco que haya venido y si me permitís, te doy un consejo. Cuando van a hacer propuestas que afecten al sector trabajador, vayan hasta ellos, consulten con ellos, hablen, dialoguen, tráiganlos, enciérrenlos en una pieza y hasta que no haya una solución que satisfaga a todos, no salgan de la pieza. Bueno, ahí te quiero decirte algo, Carlos. Nosotros trabajamos, el Ministerio del Trabajo trabaja y propone todo desde el tripartismo. Nosotros tenemos... Yo le comento lo que dicen los líderes sindicales. Perfecto, pero yo quiero que vos también entiendas algo. Hay ciertas medidas o ciertas leyes que no van a tener un acuerdo del 100%. Sí. Nosotros dialogamos, nosotros acordamos, respetamos el disenso porque estamos en democracia, aprendemos del disenso. Pero también tenemos que entender que hay ciertas leyes y proyectos que no van a tener el 100% de acuerdo, pero son necesarias para el país. Totalmente, nadie gana en la negociación. Claro, la ley a tiempo parcial ha tenido la mayoría de acuerdo de todas las centrales, y es cierto, hay centrales minoritarias que no están de acuerdo y han establecido eso tanto ante nosotros como en el Senado. Háganle hablar a todos aquellos que están de acuerdo para que ellos también se expresen y la gente sepa quién está de acuerdo y quién no. De hecho, por eso tenemos media de sanción, pero es cierto, todo lo tenemos que construir desde el tripartismo. Justamente la reforma tributaria también ahora va a ser socializada esta semana que viene con todo el sector trabajador porque queremos que esta sea una reforma que realmente promueva la formalización de la economía y la formalización del empleo. Vamos a ver qué nos dice Fabián Domínguez a continuación. Gracias, ministra, por venir y Muchas de nuevo gracias, feliz Carlos. Día del Trabajador. Igualmente, para vos y para todos. Muy bien, a la vuelta de la pausa, la reforma tributaria con Fabián Domínguez, viceministro de Tributación, y Héctor Cristaldo de la UGP. Ya regresamos. Vení a Bristol en el Samsung Week. Super ofertas con hasta 50% de descuentos en todos los productos de la marca Samsung.
Aprovecha los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. TV Samsung Smart Full HD de 40 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 269.000 guaraníes. Ahora, precio Bristol Samsung Week, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Apúrate, esta promoción es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, viceministro Fabián Domínguez? ¿Cómo está? Buenas noches. Carlos, buenas noches a vos, buenas noches a toda la teleaudiencia. Feliz día a todos los trabajadores realmente y qué mejor manera que festejar el día que trabajando, obviamente. ¿Qué tal, ingeniero Héctor Cristaldo? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes y estamos a disposición. Bueno, ¿cómo está el tema de la reforma tributaria? ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo? El ministro dice que faltan son 4 los puntos en los que hay divergencia. Otros sectores dicen, creo que le leí a usted diciendo que había 7. Bueno, ¿cómo está el tema? Bueno, un proceso complejo, bastante largo, muy laborioso y que llevó en corto tiempo, se tuvo que hacer un trabajo muy amplio y complejo y de más de 50 puntos que había de diferencia cuando se arrancó. Hoy nosotros teníamos presentado, después de Semana Santa, todavía 11 puntos Veremos. Con observaciones y con discrepancias. Y bueno, se trabajó la semana pasada el equipo técnico que hizo un trabajo maratónico, un gran esfuerzo. Hay que valorar el esfuerzo de los técnicos del sector privado, del sector público en ese sentido. Y quedan pendientes esos temas. ¿Cuántos? Para nosotros una media docena de temas que probablemente mañana vamos a tener, y son temas a nuestro criterio fundamentales. También hay que tener en cuenta el proceso comenzó con un escenario de la economía paraguaya el año pasado. Hoy el escenario ha cambiado. Para nosotros, ya te voy a hablar como sector agropecuario, la cosecha estaba, es decir, la zafra estaba encaminada, había expectativas favorables. ¿Y los acuerdos dependen de los escenarios? Y las decisiones también, las dosis dependen y los momentos dependen de las circunstancias. Y hay cosas que te voy a decir, por ejemplo, hoy te puedo decir más de 1.160 millones de dólares es lo que va a dejar de ingresos, de ingresar de divisa este año. De 800 millones pasó a 1.100 millones. 1.160 millones es la estimación hoy, con la caída de precios más la caída de producción. Entonces, eso es un escenario donde el dólar fortalecido exteriormente y Paraguay con una desinyección de dólares por más de 1.000 millones de dólares complica el escenario de trabajo de la gente. Los números hoy, en abril es el cierre de toda la campaña y resulta que en abril viene una caída sostenida de los precios y con relación al año pasado estamos 70 dólares abajo de lo que era el valor del año pasado en el mismo abril. Entonces, esas son las variables que hoy... ¿Y el gobierno no toma en cuenta esas variables, ingeniero? Y cuando comenzamos a discutir eso no estaba en la mesa. No estaba. ¿Y ahora? Y ahora tiene que estar en la mesa, por eso nosotros ¿Y el gobierno creemos... no metió todavía en la mesa? Eso es lo que queremos explicar, Carlos. Nosotros estamos trabajando en una dimensión que es la reforma y los ajustes que necesita el sistema impositivo para que sea más eficiente. También se está trabajando y estamos exigiendo el trabajo en la mejora, la racionalidad del gasto y la mejora de la gestión del Estado, midiendo un poco los resultados en función a los gastos. Y
Creo que tenemos que poner una tercera dimensión en esta discusión en la agenda que no está muy consolidada, hemos consolidado ese tema que es cómo dinamizar nuestra economía. Bueno, Ese es el tema. Viceministro, ante este panorama nuevo y estas cuestiones que no estaban en la mesa cuando se inició el proyecto de reforma, ¿qué solución o qué planteamientos se pueden hacer? Bueno, el trabajo sigue realmente. Así como explicó el ingeniero Cristaldo, eran muchísimos puntos que teníamos inicialmente. El ingeniero se refirió a 11, nosotros nos llegó 14, probablemente se sumó alguno. De esos 14 puntos, 10 fueron de alguna manera atendidos en la mesa porque entendemos que era prudente, era coherente el planteamiento. Y otros 4, pues bien, se continuó, digamos, en la misma línea que se había redactado inicialmente porque entendíamos que era lo técnicamente correcto. Fue atendido todo aquello que tenía alguna digamos, circunstancia de fondo y que tenía una fundamentación más allá de la filosófica técnica y que realmente podía reverse en la redacción incluso. Ahora, 4 temas que sí no encontramos una razón para poder, digamos, reformular esa redacción, pero en definitiva, así como dijo el ingeniero, fue un trabajo largo, interesante, con mucho aporte. Yo tengo que destacar y valorar el aporte del sector privado, porque finalmente, así como dijo el ingeniero, ellos van poniendo no solamente las cuestiones de texto, sino también de contexto para poder tomar las decisiones y en conjunto llevar esto que hoy yo te puedo decir, tiende a convertirse en una suerte de pacto fiscal para el desarrollo, y es así como lo queremos presentar de hecho. En ese contexto también la idea es irnos juntos al Parlamento a poder entregar ese documento que cuando hablamos, yo siempre suelo escuchar en los medios, no se llegó a consenso, y consenso total no sobre el 100%, nunca va a haber con este tipo de cuestiones. Ahora, tenemos una buena cantidad de cuestiones de consenso y alguna con disenso constructivo. Hay una cuestión que le quiero plantear. Ustedes pueden llegar a todos los acuerdos que quieran, pero tienen que ir al Congreso. Y en el Congreso hay sectores que ideológicamente son adversarios de los productores, pero radicalmente adversarios. Y ya han dicho que quieren instalar y quieren establecer ciertos tipos de impuestos que ni ustedes en el gobierno ni los productores desean. Como el impuesto a la exportación, por ejemplo. Ahí sí, todo lo que ustedes acordaron se puede ir al tacho de basura en el Congreso. Ustedes saben eso, ¿verdad? Claro, pero ahí está el tema, Carlos. Justamente en la medida que tengamos, digamos, más nivel de consenso, se hace más fuerte el escenario también para que con otros criterios que no sean económicos, jurídicos, técnicos o tributarios, se tengan que hacer modificaciones. Ahora, no tenemos luego consenso en nada y nos vamos así todos separados, obviamente hay más debilidad para que otro tipo de criterios o cuestiones entren a incidir y que se pueda cambiar la visión del proyecto. En cambio, insisto, cuanto más consenso haya... ¿Ustedes creen que va a ser más Carlos, fuerte la presencia? Yo creo entiendo que sí. Ese tipo de enfoque radical se supera fácilmente. Ojalá. Cuando se pone la visión de desarrollo del país que queremos. Si vamos a priorizar el desarrollo o vamos a buscar el equilibrio entre desarrollo y recaudación sin que uno sea un freno al otro, creo que las cosas racionales van a predominar. Porque si vamos a manejarnos por capricho o por antojo y vamos a perjudicar al país, creo que ese no es el objetivo de hacer la ley. Sí, tiene razón, pero no siempre se comportaban así. Y históricamente hay ejemplos, lastimosamente, en que se busca el fracaso de las negociaciones entre gobierno y empresarios. Pero más que negociaciones, Carlos, yo creo que es una cuestión de hacer sinergia, como dijo el ingeniero Cristaldo. Hay experiencia exitosa. Paraguay tiene un crecimiento sostenido en su economía desde hace bastantes años. La macroeconomía paraguaya es la envidia de la región. ¿Y por qué se dio eso? Por un manejo responsable, justamente trabajando de la manera como estamos trabajando hoy. Y sin duda. Sí, hoy hay otro escenario y la situación no va a ser tan favorable a Paraguay. Sin ni duda. Por lo que pasa en la región ni en el mundo. Mayor responsabilidad para nosotros los paraguayos de hacer bien las cosas adentro y no pegarnos el tiro en el pie nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser serios. En el 2002 Paraguay estaba prácticamente en default. 2003 se convoca a discutir la reforma. 2004 sale la reforma. La recaudación sube creo que 7 veces. Correcto. El gasto subió más, lastimosamente.
tenemos ese deber de racionalizar los gastos y mejorar la gestión. Yo le pregunto una cosa, ingeniero. Y ahí el presupuesto es una clave fundamental. Es cierto. Pero el presupuesto, así como está diseñado la metodología actual, se presta a todo esto que vemos de abusos en el sí, gasto. Totalmente. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo Le todos pregunto, los sectores. ¿por qué los sectores empresariales, los sectores productivos, no empresariales, los sectores productivos, por qué en la época de vacas gordas no alertaban del mejor uso, el mejor gasto? ¿Por qué ahora que la tendencia es a los commodities, los precios de los commodities están bajos, Estados Unidos sigue con su tasa elevada, no varió, a pesar de que la economía está floreciente en Estados Unidos, no varió su tasa el día de hoy? Y ustedes no dijeron nada de mejorar el gasto durante todos estos años de vacas gordas. Y cuando comienza el parate en el sector, ahí sí le van a exigir al Estado. Y yo estoy de acuerdo con usted, pero simplemente digo que hay que ser constante en la lucha por que el gasto sea correcto. Se estuvo trabajando en eso, no se tuvo mucho éxito, estamos de acuerdo, porque es una ley que se vota todos los años. Y las leyes, entonces es difícil cualquier compromiso que se haga con el Ejecutivo y que no incluya el Legislativo y que no haya disciplina. Se sacó en ese interín la ley de responsabilidad fiscal, que acotó el déficit fiscal a un punto y volvió manejable la finanza. Pero ahora necesitamos un ajuste más fino en el sentido de mejorar la eficiencia en la gestión por resultados. No podemos tener este escenario que tenemos. Voy a usar el Ministerio de Agricultura, que es el que más conocemos. Nosotros hicimos una tarea, acá está, rubro 800. Transferencia a ONG, eso. Ahí tenés por color, por tipo de gobierno. 2003, Nicanor Duarte Fruto, 57.000 millones, era más o menos 10 millones, 11 millones de dólares. 2004 va subiendo, esto es ya, este es el final de este es Nicanor, acá viene Lugo, acá están 244.000 millones más o menos el rango, acá ya salta a 300 y en el año preelectoral 2011 salta ya más de 100 millones de dólares. ¿Y dónde están los resultados? Esos son los famosos pollitos. ¿Y estos rojos son y los actuales? Este es el gobierno... ¿De Marito Vado? No, del gobierno que se fue de Cartes, donde también en el año preelectoral vos ves un salto. Un salto. Y se mantiene, pasa de 57 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400, se mantiene en 400 durante 5 años, con los años preelectorales con saltos a cerca de 80 o 100 millones. Esto toma 15 años. Y son 1.200 millones de dólares supuestamente para la agricultura familiar, para los campesinos. ¿Y dónde están los resultados? Sí, y bueno, por eso que hablamos, ahora tenemos datos para poder decir, necesitamos mejorar la eficiencia de gasto. No nos pueden pedir que le demos transfusión de sangre a un paciente que está con hemorragia permanente. Si no se corta la hemorragia. ¿Y qué otra cosa más le piden ustedes para aprobar el proyecto? No, nosotros creemos que son trabajos en simultáneo que tienen que hacer. ¿Cuáles, por ejemplo? Si es Como más te concreto, digo, el tema de... dentro de la economía, el eje impositivo es un eje, un componente, pero no el más importante, sino... ¿El más importante para ustedes cuál es? El otro es el gasto y lo más importante es cómo dinamizamos la economía, porque si no dinamizamos la economía no va a haber ganancia para pagar impuestos. Así nomás. ¿Y qué dicen ustedes? No, sin duda, Carlos. O sea, a ver, hay varias tareas y varios frentes de batalla que tenemos que pelear todo al mismo tiempo. La misma pregunta, pero usted me va a contestar desde el gobierno. ¿Cuáles son los planteamientos que ellos le hacen que ustedes no pueden aceptar? No, básicamente planteamientos que no se puedan aceptar. Sí. Y si circunscriben los el ámbito tributario, ¿cuáles son? de lo que todavía no hay acuerdo en el impuesto selectivo al consumo, que probablemente es la bandera de la disidencia en esta reforma tributaria, pero una disidencia respetuosa hasta si se quiere, que lo que se está hablando es básicamente, y no es una cuestión que no se pueda aceptar, porque yo creo que es una cuestión de comunicación más que otra cosa. Yo en el fondo creo, Carlos, que acá ya hay consenso, pero por una cuestión de comunicación todavía no se pudo llegar a la puntada del hilo fino. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, se dice, en el selectivo al consumo se quiere subir impuestos. Falso.
no hay suba de impuestos. Lo que se plantea es, y acá ya hablamos en esta mesa, expandir la frontera para que cuando en algún momento, como dijo el ingeniero Cristaldo, si las condiciones económicas mejoren, poder trepar en base a la capacidad contributiva de cada producto, por el consumo de cada producto. Hoy lo que se plantea es seguir manteniendo las mismas tasas impositivas, no cobrar una sola décima porcentual más, que sigan las tasas como están, mientras la situación económica esté de esta manera por la coyuntura regional que tenemos. Mejoran las cuestiones de nuestros vecinos, eso sí nos va a permitir ir expandiendo la tasa. Lo que se plantea es expandir la frontera de tasa para que en algún momento se pueda tener ese poder de poder alzar, o si Dios no lo quiera, la economía empeora, también poder bajar. Hoy no se puede, hoy una tasa fija que está ahí está congelada. Entonces, todo lo otro que se estuvo trabajando ya en cuanto a imposición a las rentas, salvo algunas excepciones, en el IVA y en todos los otros impuestos, que realmente las figuras autónomas que fueron apareciendo ahora en esta reforma, hay una suerte de legitimación en mesa, con algunas excepciones de algunas figuras específicas. De algún claro, sector. pero por ¿Ustedes eso te aceptan, digo. es cierto que el tema del selectivo al consumo es el principal Hay problema? un problema en el selectivo al consumo, ¿cuál va a ser la tasa máxima? Esa es una de las cosas que genera resistencia. El selectivo al ¿Qué consumo, temen ustedes? las empresas que están en el mercado con los productos afectados. Hay dos cosas en el selectivo para nosotros. Uno es el tema de algunos productos que se le quiere subir las tasas máximas. Y otro es otros productos que a nosotros nos parece que son herramientas de trabajo que no tendrían que tener un selectivo al consumo, como ser computadora, celulares, lavarropa, electrodomésticos. Vamos a darle a la gente la Los posibilidad. vehículos. Y los vehículos. vehículos, las motos creo que ya se Las sacó. motos se sacaron. Pero son herramientas de trabajo al final y que no amerita el tema de selectivo, eso es a nuestro criterio. Ellos tienen otro criterio y la gran desconfianza es que la suba sea a la máxima, ese es el temor. Y sí, con las tasas que están diciendo. Ese es un temor que existe. En el ¿Y cuál es fondo, la máxima? y eso no está definido. No está definido. ¿Y por qué no se define? Y, eso? y porque se está discutiendo. Y justamente, Carlos, lo que se está hablando en este momento, ¿cuál fue el escenario inicial? ¿Cómo inicia esto para que la gente sepa? Esto inicia justamente por una iniciativa del Parlamento en donde propiciaban y proponían unas tasas verdaderamente altas. Entonces lo que nosotros hicimos fue conversar, el empresariado se acercó, nos pidió que empezásemos a conversar y bueno, le planteamos hacer esta reforma ambiciosa, nos embarcamos en este proyecto y planteamos nosotros en base a estudios técnicos que hizo el Viceministerio de Economía, con elasticidad de demanda, con criterios, unas tasas intermedias, que no eran las que están ahora y tampoco eran tan altas como las que están en el Congreso hoy. Era una tasa, digamos, para nosotros razonable en base a los números y cálculos econométricos. Dijeron que igual seguía siendo alta, entonces lo que dijimos fue, bueno, planteen una tasa que ustedes crean que es razonable y esa tasa todavía no llegó. Nosotros creemos que mañana en mesa probablemente aparezcan las tasas, que en la última reunión, las tasas propuestas por los señores empresarios, por los gremios, ¿verdad? Para seguir avanzando y ver cómo cerramos. Mañana tenemos, creo que el capítulo final de toda... ¿Mañana la última reunión? Yo entiendo que sí. ¿Cuándo así. presentan? ¿El martes? Y la idea es presentar entre el viernes y el lunes. El viernes y el lunes. Sí, correcto. Más que el cuánto se va a pagar, en el fondo el que va a pagar es el consumidor, el selectivo al consumo, no son las empresas, eso es lo que hay que dejar claro. Y con el escenario de desaceleración, el temor no es cuánto va a pagar, si sube algo, cuánto más va a caer la venta. Ese El tema es que no va a subir. Bueno, justamente. está bien. El tema es que no va a subir. Pero ese es el temor. Claro. Si sube algo, ya estamos sin subir, estamos en una desaceleración, en una caída de ventas, entonces, ¿cuánto más va a caer la venta? Esa sensibilidad la disponibilidad del consumidor a pagar más o menos, y a eso se suma el tema del gasto, que la gente dice, me va a salir más caro lo que voy a comer o lo que voy a usar, y ¿qué estoy financiando? Porque tenemos esto lo dice el BID, ¿verdad? Noveno en mal gasto, 4.4 del PIB. Entonces a eso le sumas el ingrediente corrupción que está ahí abajo. Sí. Entonces
eso genera un pirebaí en la población, ¿no? Es difícil de venderle. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, y lo que te estaba mostrando el MAC es una mezcla de algunos funcionarios que se prestan al juego perverso, algunos dirigentes que se prestan al juego perverso y algunos políticos que también. Esa trilogía es la que está vaciando el presupuesto y bajo el nombre de combatir la pobreza, lo que se combate es la pobreza de los que administran los recursos, pero no de la gente que realmente necesita. Es duro lo que dice el ingeniero. Es duro, pero justamente, Carlos, es lo que tenemos que hacer. Los cambios generalmente se hacen en momentos de crisis. Cuando estamos bien, generalmente no hablamos luego de cambio. Entonces, en el 2004... ¿Estamos en crisis? No, lo que digo es que hay una coyuntura desfavorable. Eso Cambió sin los lugar a vientos. dudas. Cambiaron los vientos. Claro, los vientos cambiaron, es solamente en Paraguay. En No el te gusta mundo, hablar de y crisis, eso- ¿verdad? Y yo te No, porque es muy alarmista, ¿verdad? Claro, por supuesto. El tema, yo no veo tanto así. Es decir, la economía también se mueve por percepciones y en ese contexto, los cambios que se dieron históricamente, y yo puedo hablar del sistema tributario, que es lo que conozco en mi ámbito, siempre se dieron en momentos, digamos, poco favorables. Y hoy hay una realidad. El ingeniero habló de la trilogía. Para mí una trilogía más nefasta, que es la informalidad, que es caldo de cultivo para la corrupción. Y si a eso le metes impunidad, tenemos un tridente maldito que puede llevarnos al abismo. Entonces, y si a eso sumamos que los que están metidos en la corrupción y favorecen la impunidad son muchas autoridades, entonces es un combo sin demasiado duda. peligroso. Y donde nosotros tenemos injerencia directa en minimizar la informalidad, que es el caldo de cultivo para lo otro. Entonces, cuanto más, y esta reforma lo que hace, una de las grandes banderas y buque insignia de este proyecto que tenemos es justamente el minimizar la informalidad. Con el re simple, que es lo que estábamos hablando fuera de micrófono, incluso con la ministra Bacigalupo, estamos abriendo una puerta gigantesca para que muchísimos agentes económicos que son muy pequeñitos hoy en la informalidad, no porque quieran a veces, sino que porque les cuesta y les es imposible incluso entrar a la formalidad, se les abre la puerta para que entren y sean formales y figuren en pero el el gobierno radar. debe dar señales claras de que, es decir, lo que le corresponde debe hacer. Uno, debe terminar con la impunidad. Nosotros- y de su propia gente. Y es lo que se está haciendo, Debe Carlos, terminar justamente. y debe obligar a los otros poderes del Estado a que también terminen la Sin impunidad duda. de su propia gente, porque o si no, es muy injusto. La vara es hacia un lado nomás. Sin duda. Mientras el resto sigue con el jolgorio. ¿Es así, ingeniero? Pero se está haciendo, Carlos. Eso se está haciendo. Es un proceso en que se tiene que... Toda la gente que quiere un Paraguay en serio, tenemos que ponernos las pilas. Todos los que queremos un Paraguay en serio, tenemos que ponernos las pilas. Y tenemos que derogar las 3 leyes que más se aplican en Paraguay, Carlos. ¿El Yembotadú? No, Bareté primero va a hacer lo que yo quiero. Después me hago el Yembotadú para que nadie me reclame. Y después el Opareí para que yo me quede con todo sin haber rendido cuenta de mis actos. Te das cuenta, hay varios tridentes, Carlos. Acá sale otro mal ingeniero, otro tridente más. O sea, hay varios tridentes malditos que tenemos que ir eliminando. Yo nomás le quiero señalar algo. Para pintar Y nomás cómo es muchos- nuestro país, ingeniero. Escucha, por favor. Una persona está acusada de graves hechos de corrupción. De graves hechos de corrupción. Está en la lista de sucesión del presidente Mario Abdo Benítez. Sí, es que algo pasa. Está en la lista. Está sospechado y sigue como presidente uno de los poderes del Estado. Hay uno que está tercero en la línea de sucesión y todos los días se publican cuestiones relacionadas con hechos de corrupción donde está metido él. Y esas son... ¿Verdad? Y sin embargo, el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo mucho menos, son capaces, y encima es de su propio partido, y no se le llama la atención ni siquiera públicamente. Si vos querés te acompañar en tu reforma tributaria, demostrá que vas a pelear contra esos hechos de corrupción. Yo te digo, Carlos, nosotros tenemos, mira, hay que dar pruebas justamente. Ejemplo, hace poquito estuvimos acá en tu programa hablando, les requerimos impuestos a algunos parlamentarios, les notifiqué en las oficinas, todos los días estamos luchando contra la corrupción. Este lunes estamos cerrando 5 empresas más por no emitir comprobantes de venta. Este lunes ya como primicia, aquí estamos dando una vez más en el péndulo. Sí, cierto. Cerramos 5 empresas más por no emitir comprobantes de venta. ¿Acá o Ciudad del Este? Acá y en una ciudad del interior. Esta vez no fue, las 2 veces anteriores fueron ya Ciudad del Este. Ahora le dejamos un poco a Ciudad del Este, vamos a otra ciudad del interior. Estamos clausurando un local de electrónica de Asunción, 2 locales nocturnos de Asunción.
un local que se dedica a la venta de supermercado o mini mercado del interior, que es el que le toca en el interior. Así que eso vamos a tener el lunes nuevamente con amplio destaque de prensa como corresponde, ya en el marco de la transparencia que venimos dando a nuestros actos, como todos los meses, primer lunes de cada mes, lunes de cierre. Es el reclamo que vos haces. Nosotros Pero estamos... que no sean golpes más efectistas que efectivos. Carlos, efectivos yo te puedo decir que son, porque en consonancia eso, a pesar de la coyuntura relativamente desfavorable, nuestra recaudación viene creciendo. Acabamos de cerrar nuevamente con un superávit con abril alrededor del 5%, más de 1.6 billones recaudamos. Respecto a abril del año pasado. Respecto a abril del año pasado. Y en ese contexto, ¿cómo hacemos esto? Con recupero de impuestos, tratando de elevar y tener sensación de control para poder justamente dar esa muestra que vos acabas de pedir, que es lo que estamos haciendo desde la Administración Tributaria. Ese reclamo que vos decís de por qué nuestra propia gente nos hace. Con ese carnaval del gasto, ustedes se sientan a hablar de impuestos, es el reclamo que tenemos. Pero también tenemos como dirigentes la responsabilidad de sentarnos a dialogar, a escuchar y que nos escuchen. Pero se necesitan señales para la gente común, para ese señor don Juan, doña María, ese ciudadano simple que se rompe el lomo para llegar a fin de mes, que el impuesto que él va a pagar se va a usar bien. Y eso es lo que está faltando. Bueno, está bien. Esto va para más. Viceministro, gracias nuevamente por compartir este espacio. Es muy buen vendedor. Aparte, una persona que no elude ninguna de las preguntas. Por eso da gusto invitarlo al viceministro de Tributación. A usted también, ingeniero, muchas gracias por estar siempre presente cuando le llamamos. Las órdenes. Viceministro, Un placer, Carlos. Te llamo mañana temprano. Sin problema. Muchas gracias. Vamos a la pausa, a la vuelta. Un tema de lo que estábamos hablando, ¿verdad? De cómo impacta la lucha contra la corrupción. Vamos a hablar con el director de aduana, Julio Fernández, sobre lo que es la aduana y lo que es el DETAVE. Ya volvemos. Vení a Bristol en el Samsung Week. Super ofertas con hasta 50% de descuentos en todos los productos de la marca Samsung. Aprovechar los mejores precios del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más. Además, todo lo que compres lo llevas sin entrega inicial. Escucha estas super ofertas. Lavarropa Samsung de 12 kilos carga superior. Precio normal 18 cuotas de 277.000 guaraníes. Ahora, precio Bristol Samsung Week 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Apúrate, esta promoción es hasta agotar stock. Para más información, acércate a Bristol. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 desde la comodidad de tu hogar o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya entramos en el último bloque del péndulo, disfrutando siempre en cada pausa de café La Baza. ¿Qué tal, don Julio Fernández? ¿Cómo anda el director de aduanas? No, tome primero y después me saluda, por favor. Y con mucho trabajo, muy ajetreado, ajetreada la semana, el mes básicamente. Y bueno, continuando también con nuestras visitas internacionales. De hecho que les abandoné un ratito y vine, ¿verdad? Porque continúan las actividades también durante la noche. Y bueno, vamos hasta el viernes. Entonces estamos con 155 aproximadamente. ¿Qué es un congreso sobre? Son tres acontecimientos. Primero un congreso de directores nacionales de aduanas de América Latina y el Caribe. Después tuvimos hoy un foro que también involucra además de América Latina y el Caribe, a Portugal y España. También está la gente del sector privado. Son tres acontecimientos en uno solo. Entonces estamos en una intensa... Vinieron las autoridades más importantes de la Organización Mundial de Aduanas del mundo. ¿Y qué piensan, estando en Paraguay, lo que pasó con DETAVE? ¿Qué le expresan a usted?
Bueno, básicamente justo coincidió justamente en el que el primer día estuvo el presidente de la República y tuvimos la oportunidad de hablar con el representante máximo de la Organización Mundial de Aduanas, que es un japonés. Y ellos están acostumbrados a este tipo de acontecimientos, pero no digamos de esta década principalmente, sino que muchas de las aduanas pasaron por un proceso y después se fueron, digamos, corrigiendo o modernizando o institucionalizándose. El caso más cercano, por ejemplo, el caso de Uruguay. El actual director de aduanas de Uruguay tiene 10 años en el cargo, eso es sorprendente también. Y, Enrique Cannon, que hoy es una de las máximas autoridades también a nivel internacional, él viene de otro sector, no era aduanero, sino que se instala, parecido a mi caso, y con él arranca una reforma, una modernización, y van 34 funcionarios a la cárcel. Ese fue el arranque de una reforma, y hoy es una aduana que es moderna, eficiente, y los propios funcionarios se sienten orgullosos y pueden decir sin mayores problemas que son funcionarios de aduana. ¿Y usted qué tiene que hacer para estar orgulloso de la gente de aduana? Yo creo que ya empezamos con este proceso, digamos, de limpieza también en un departamento, y eso va a continuar. Creemos que la cantidad de eventos que van quedando en la historia y finalmente quedan en los medios y la gente recuerda, es lo que va dañando tremendamente la imagen, sí. digamos, a mí me costó muchísimo, voy a ser jocoso en tu programa, pero es una realidad. Cuando yo iba a asumir el cargo, le llamé a mis 2 hijas y les dije, ¿cómo ustedes se sienten con un papá que es docente universitario? Y muy bien, me dijo, nos sentimos muy bien. Y como un papá que es economista jefe del PNUD, y fantástico. ¿Y qué pasa si tiene un papá aduanero? Le dije. Me dijeron, te vamos a negar, papá. No sabía que yo estaba ya asumiendo el cargo. Aceptado, sí. Pero finalmente creemos que, tenemos la convicción de que sabíamos de que íbamos a tener una batalla muy dura y de que corríamos alto riesgo. ¿Es muy corrupta la aduana? Sí, es corrupta la aduana. Es corrupta, muy corrupta. Pero creemos también que ya se están avisorando cambios. Por eso te traje una revista que es del Boletín Regional de América Latina. Aquí salimos, por ejemplo, como el país destacado del mes por la cantidad de reformas que están comenzando, ¿verdad? En materia de tecnología, de sistemas que van apuntando. Y por otro lado, estos eventos, estos acontecimientos últimos nos van a ayudar muchísimo a hacer correcciones. Es corrupta. ¿Esperaban ustedes, decir, ustedes sabían que podía explotar algo así como esto que explotó en Detave? Sí, la verdad que nosotros queríamos en algún momento que suceda algo fuerte, porque si bien una periodista de un medio de la prensa escrita me decía, pero yo no veo que estés desvinculando gente, que estés... yo le dije, fíjate en tu propio diario, así googleas, vas a encontrar cantidad de sobreseídos, cantidad de gente que pasó por un proceso y finalmente todos salen en libertad. Entonces la única manera es tomarlo infraganti. De hecho que no hace mucho tiempo yo mismo como director dirigí un procedimiento, un empresario joven me había dicho me comentó que le habían pedido coima, unos $4.000 para agilizar una mercadería. Este empresario me decía, para mí no es nada, $4.000 no son nada, pero quiero ayudarte. Y montamos un operativo con 2 personas, nada más que 2 personas. Ni mis más cercanos colaboradores sabían, salvo el segundo, que es el director adjunto, y con él montamos un operativo encubierto y en 2 días, eso fue, digamos, algo muy exitoso, 3 personas fueron vinculadas. Finalmente uno fue destituido porque estaba contratado. La otra persona a la que se le tomó infraganti está con serios problemas, no creo que, digamos, pueda mantenerse en el cargo. Llega junio y, digamos, ahí... ¿Y por qué, si fueron pillados infraganti, por qué no se le destituye? Está en proceso, están imputados, ¿verdad? Allá fue a la fiscalía. Sí, no, eso está, digamos, totalmente judicializado. En junio se define, creo que en junio se define, no creo que en este caso
digamos, pueda salir airoso. No, digamos, no puedo involucrarme en temas judiciales, pero en la mayoría de los casos que uno mira en el pasado, entonces necesariamente hacía falta un sacudón como el que tuvimos recientemente. ¿Y esperaba que esto fuese en el Estado y con el general al cargo? Los primeros meses, por supuesto que no, ¿verdad? Nosotros le dimos toda la confianza. Cuando asumimos el cargo, no nombramos enseguida en ese departamento porque sabíamos que teníamos que poner una persona, digamos, fuerte, con voz de mando y con autoridad. Y los primeros meses tuvimos nosotros récord de incautaciones. O sea, por todos lados difundíamos, estábamos muy contentos con el operativo. Y si uno comparaba incluso esos meses con cualquier periodo de cualquier año anterior, eran, digamos, incautaciones récord. Pero después empezamos a ver que, digamos, los rendimientos ya no eran tanto. Y bueno, como ya lo dije. ¿Cuándo se enteraron que recibían, cada viernes recibía plata? Los viernes yo, digamos, no manejaba ese detalle. Sí, lo que fue el presidente de la República, con quien tengo un diálogo casi permanente, quien me había advertido de sus preocupaciones. La primera preocupación era que el caso de cigarrillos no se veían resultados. Estamos hablando de mucha mercadería que viene de la India, que circula por el Chaco. ¿Cigarrillos de la India que vienen ingresan a Paraguay? Ingresan a Paraguay. ¿En tránsito o se quedan acá y se le ponen marcas? Simulaban entrar a Bolivia y finalmente no entraban. Entonces sabíamos de un operativo, digamos, de tipo de actividades. Y claro, ahora empiezan a caer con mayor frecuencia. De hecho, en estos días tenemos que hacer una quema. ¿Y qué relación tiene con las tabacaleras paraguayas el cigarrillo que viene de la India, por ejemplo? Y eso tendríamos que ver. Yo creo que eso está... ¿Pero están asociadas? ¿De alguna manera hay relación de esos cigarrillos con las tabacaleras en Paraguay o no? Los que aparecen por lo menos en el expediente que yo manejé, que digamos fue un trabajo hecho por aduana, no aparecían nombres. No aparecían. No, eran otras personas. Pero esa fue la primera preocupación del presidente. La segunda preocupación del presidente, digamos, él lo comparó con Fuster, que tenía un éxito superior con un equipo más pequeño. Entonces ya empezaba y finalmente en algún momento Amado me dijo que era necesario un cambio. Y bueno, yo tomé unos días después de haber estudiado, finalmente le dije, bueno, es más, le pasé por escrito al presidente un documento en el que hablaba de una reforma total del DETAVE. Y ahí es donde él me plantea que esperemos que ya había un operativo encubierto y que si hacíamos alguna destitución, no íbamos a poder llegar a todo el engranaje montado. Entonces, por eso que se demoró. Y bueno, a mí eso también me generó mucha ansiedad porque ya quería hacer los cambios. Pero finalmente lo que pasó ahora, tampoco yo lo veía, o sea, cuando finalmente uno encuentra que hay metástasis ahí, necesariamente tenemos que parar todo y ver qué hacer. Tampoco obviamente podemos... Pero es útil DETAVE para la aduana. Si ustedes controlan la frontera, ¿es útil la DETAVE o no? Bueno, nosotros tenemos más de 30 puertos y 30 aduanas en los puertos. Entonces, de todas maneras, las fronteras son muy extensas, sí, ríos, digamos, frontera seca. Entonces, no necesariamente todas las mercaderías entran por los puertos, entran, digamos, de manera ilícita. Hay muchos puertos clandestinos. Entonces, necesariamente tiene que haber control rutero. Entonces, esa era la función principal de DETAVE. Pero evidentemente, si el equipo trabajaba para cumplir otro propósito, no funciona. Y dentro del engranaje del contrabando, de todo el negocio del contrabando, ¿lo de DETAVE qué es? ¿Es importante? ¿Es un 10%? ¿Es pequeño? ¿Cómo es? Es pequeño porque estamos hablando de principalmente productos con países vecinos, productos frutihortícolas. También puede eso extenderse y después, si este departamento protegía productos frutihortícolas, después podía proteger también otro tipo de mercaderías, pero digamos que dentro de lo que es el valor de las importaciones, digamos... ¿Y el gran contrabando dónde está?
Los valores, las mercaderías que tienen mayor valor tienen que ver con productos ya elaborados, ¿verdad? Electrónica. Electrónica, también en alguna medida equipos, químicos, ¿verdad? En los químicos tenemos que tener mucho cuidado, nosotros necesitamos montar rápidamente Un laboratorio. laboratorios que puedan detectar, porque como un funcionario puede saber exactamente, digamos, si no tenemos equipamiento. ¿Combustibles? Combustible también, que representa más del 20%. Ahí también, digamos, esos son productos bien costosos. Ahora, el impacto que tiene el tema de los productos frutícolas es el impacto en la producción. O sea, porque si bien los productos que son, digamos, de la zona del Mercosur no son, digamos, no generan mucho tributo, en algunos casos no generan tributo, entonces sí impactan muy significativamente en el sector productivo. El impacto económico es muy, muy fuerte. Ahora, director, en el caso del contrabando de electrónica, que vienen en aviones, que aterrizan en el Silvio Pettirossi o en el aeropuerto Guaraní, o en algún, también aeropuerto clandestino, ¿verdad? Una pista clandestina. ¿Cuánto mueven? Porque creo que por ahí viene, eso sí tiene un gran impacto. Sí, el valor, a ver un poquito, yo tengo en mente el contrabando. O sea, nosotros tenemos, principalmente Paraguay en realidad está reexportando a países vecinos productos que vienen principalmente de Estados Unidos, que son de alta gama. También ahora aparecen de China, pero los brasileños quieren productos de calidad. Entonces, por dar un ejemplo, hicimos un cálculo con los datos que nos provee Estados Unidos. Lamentablemente no son datos anticipados, sino son datos con mucho rezago. El contrabando, solamente contrabando, no estoy dando el valor de la mercadería, de enero a julio del año 2018 supera los 550 millones de dólares, o superó los 550 millones de dólares de contrabando. Es decir, de cada 100, o sea, hablemos en porcentaje para que sea más fácil. 35% era formal en ese periodo de enero a julio del año pasado y 65% contrabando. Lo que hicimos fue montar un operativo conjunto también con la Subsecretaría de Tributación, con un equipo humano bastante amplio, grande, y empezamos a hacer controles permanentes en los aeropuertos. De agosto a diciembre, ese 65% que era contrabando se reduce al 17% y crece la formalización a un 87%. Todavía nos filtraron un 17%, pero es astronómico el cambio. 83 a 16, sí, es mucho. O sea, desde 35 que era formal pasa a 87. A 83. A 83%. Exacto. Entonces es astronómico el salto con controles. Ahora, es muy estresante igual, porque cada vez que baja un carguero empiezan los controles en los dos aeropuertos. Entonces, ¿qué es lo que...? Es como el virus y el antivirus, como te decía en tu programa de esta mañana. Igual los empresarios que actúan de manera fraudulenta, que hacen en este momento, algunos bajan en Carrasco, Uruguay, y tratan de entrar por algún puerto, buscan digamos, zonas vulnerables, o por la zona de Iquique. Entonces igual tenemos que estar en permanente guardia. Entonces, cuando uno le mete controles, empiezan a cambiar en ese caso podemos controlar. Y dentro de ese esquema también está el tema de remesa expresa, que son los courier. El salto que tuvimos en el primer trimestre del año 2019 versus el primer trimestre del año 2018 fue de 80% aumento de la recaudación por courier nada más, con menor cantidad de mercaderías. Entonces, ¿y cuánto enojo generó? Recordarás que había un enojo tremendo. Mi casa fue visitada 2 veces por manifestantes, recibí 180 huevos en la primera manifestación con piedras, ruido, mucho enojo y hasta un sector mayoritario, digamos, de la clase media de Asunción quejándose por todos los medios. Y finalmente ahora se corrigió, ya nadie se queja, la gente se ajustó a las reglas y nosotros no creamos ningún nuevo impuesto, sencillamente aplicamos el control de los tributos ya vigente. Entonces, eso, digamos, lo logramos con este tipo de productos, pero cuando hablamos, por ejemplo, de otros productos, necesitamos mucha más información. Los productos que vienen de China continental son como 30.000 contenedores que viajan de China continental a Paraguay.
30.000. 30.000 contenedores al año. al año. Al año. Entonces, de ahí viene ya con muchos de los empresarios ya traen con, hablo de empresarios acá, no hablo de funcionarios, ¿verdad? Porque ahí a veces solamente se lleva a un sector, digamos, la corrupción. Empresarios que ya traen con facturas falsas, subdeclaradas, y se le acusa a veces digamos, solamente a un sector de la subvaloración. Sí. En realidad es, digamos, digamos, está, hay connivencia para este tipo de operaciones. Entonces, nosotros inauguramos este año un sistema que se llama Sistema Integral de Verificación de Cargas, se llama SIVECA, que pretende, tenemos un equipo en China continental que pretende ayudarnos con, Claro. digamos, Que se vayan enviando los informes de todo lo que viene a Paraguay. Exacto. Con premura. Ese sistema tardó 3 gobiernos en instalarse. Estaba todo preparado, estaba el sistema preparado, se había invertido para eso. 3 gobiernos y no se aprobaba. Y también, si movía 550 millones de dólares, Son un 10%, un 15% para los muchachos En es... realidad, mucho más porque estamos hablando de 30.000. China es nuestro principal socio comercial. Y A pesar de no tener relaciones diplomáticas a pesar, con ellos. sí, somos los principales compradores. Entonces, para instalar ese sistema que ahora está, digamos, en proceso, todavía tenemos muchas batallas, se tardaron 3 periodos de gobierno. 15 años. Sí. 15 años. Ahora, en todo este esquema, ¿cuántas veces le ofrecieron a usted trato? Bueno, eso es algo que era muy frecuente cuando empezamos, ¿verdad? Empezamos porque obviamente la gente te juzga como, digamos, supone que uno entra para un esquema. Yo perdí la cuenta, o sea, no puedo saber cuántas, ya no puedo recordar cuántas veces, pero ¿Pero sí. qué eran? ¿Empresarios? Normalmente el empresario viene acompañado de algún político. Normalmente viene acompañado de algún un político. Sí, así es. ¿Vienen los dos juntos a usted? Los dos juntos. ¿Y qué nivel de políticos? De alto nivel, ¿verdad? Pero no ¿Parlamentarios? No puedo... No, pero es decir, elevado nivel tiene que ser parlamentarios. Tienen fueros. Algunos de ellos, sí. Algunos de ellos, Sí. parlamentarios. Sí. También hay de importantes dirigentes de partidos políticos. Sí, sí, También. sí. ¿Vienen con los empresarios de dónde? ¿De la frontera? Sí, de frontera principalmente, en este caso, pero digamos que algunos son muy explícitos, otros plantean de manera cierta... o sea, Más solapada. Más solapada. Cuando son explícitos, ¿qué le dicen? Por ejemplo, te plantean, mira, vamos a traer mercaderías por tantos millones de dólares al mes y durante el año eso significa tanto, eso implica importante recaudación. Queremos pagar impuestos, no queremos evadir, pero si se paga todo, entonces no nos cierran los números, entonces queremos que juntos podamos ver si podemos bajar y entonces, ¿qué significa eso? Finalmente, cuando se trata de productos electrónicos, significa competencia desleal, para empezar, además del fraude, Claro. competencia desleal porque... Tienen preferencia de precio y diferencia de precio. La mayoría de los importadores compran del mismo proveedor o de los mismos proveedores de Miami, por ejemplo, entonces obviamente le va a sacar una gran Sí, ventaja. O una sea, gran ventaja. técnicamente, económicamente no es, sin considerar ya acá el tema moral, ¿verdad? Entonces, por otro lado, hay también planteamientos directos, como te dicen, miren, acá hay esto, uno puede partir. Eso fueron al principio. Una vez que detectan que no hay manera de convencerte, empiezan a trabajar con el primer anillo, ¿verdad? Y empiezan a buscar, digamos... Si no es con usted, con sus sí, cercanos. Exacto. ¿Y cuál fue la propuesta que más le molestó, si es que le molestó o le impactó? Cuando me cuentan un esquema, ¿verdad?, de la diferencia entre el valor de las importaciones reales y lo que se paga y cómo eso se distribuye entre 3, ¿verdad?, importador, despachante y aduanero. ¿Y cómo se distribuye? Y un tercio, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, entonces ese tipo de planteamientos, claro, pruebas de esto no tenemos, o sea, pero sí uno sabe quiénes son, ¿verdad? Se encuentra con ellos cada tanto y ya los conoce obviamente, ¿verdad? ¿Y qué hace usted cuando le vuelve a ver a esa autoridad que se fue con un empresario a ofrecerle coimas? ¿Cómo hace? Y ya estoy- Debería tener una grabadora, una filmadora, algo así para que
para tener eso con usted, para protegerse también. La verdad que sí, la verdad que es necesario estar, a lo mejor también es disuasivo tener ahí Claro. lo que siempre hago, o sea, a partir de de este aprendizaje es, ahora siempre estoy acompañado de personas. O sea, ahora cuando vienen personas a visitarme, ya hay 2, 3 colegas que están ahí. Que están para escuchar. Que complica un poco más el tema. Entonces, es realmente, uno ya se va acostumbrando también digamos, al comportamiento del ser humano. Yo salí de una institución, estuve un largo tiempo en el Banco Central, ya en la época en que el Banco Central estaba muy institucionalizado, y después fui a una oficina también de un organismo internacional, entonces no tenía esta roce, esta experiencia, y ahora lo que veo es que la realidad supera ampliamente los mitos. Hijo. Eso es una cuestión que ya no me sorprende, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener cuidado. ¿Es imposible que usted haga las denuncias? Nosotros estamos haciendo denuncias, no de este tipo porque no hay pruebas, Sí. pero sí hay una cantidad de empresarios que tienen fuertes multas, ¿verdad? No sé si eso vale la pena difundir o no el nombre, o los nombres de las empresas, ahí castigamos duramente a empresas en algún momento. Incluso amigos del presidente. Incluso amigos, digamos, suponemos que son conocidos. Sí, no hay perdón para nadie, ¿verdad? No, le preguntaba eso para determinar si el presidente no tiene en cuenta quién es su amigo, que no sea que el presidente le diga, no, trata de bajarle la multa. No, en absoluto. En ese sentido no hay injerencia. Ni injerencia política, ni injerencia para nombramientos. De hecho, yo no estoy afiliado a ningún partido político. Sí, sí. Entonces, no tengo ningún. Es más, yo creo que el presidente dio instrucciones precisas a sus ministros para que ninguno haga ningún pedido. Entonces, no tengo ese tipo de. Lo que no tengo es gente. Claro. Cuando uno quiere, igual, sí hemos hecho algunas pruebas, por ejemplo. El actual administrador de Silvio Petirosi es un joven que nunca estuvo en temas operativos administrativos de la aduana y lo pusimos. A los un mes ya quería que hagamos cambios, pero bueno, le dijimos que aguante y está aguantando. En otro puerto importante le pusimos a un profesor de ética. A los un mes me pidió, quería renunciar, le dije yo, no, si enseñaste ética, aplica la ética, y se quedó, bueno, está digamos, fogueándose. Y probamos con gente que nunca estuvo, porque el mito de que hay que ser un buen administrador para eso, digamos, realmente no, en este caso lo que vimos es que en los lugares donde más éxito tuvimos fueron justamente aquellos lugares donde pusimos gente nueva que nunca estuvo, digamos, en temas. Ahora, nos está faltando ya en este momento para hacer cambios más gente. Ahora, ¿y cómo vas a hacer la cirugía mayor? Porque me hablaste hoy que ibas a hacer cirugía mayor. ¿En cuánto tiempo crees que vas a hacer esa cirugía mayor en aduanas? Y nos van a pasar 3 meses. Pero ¿Y qué significa cirugía mayor? Si te cuento los detalles me puede complicar la decisión. ¿En serio? Sí, entonces no me cuentes. Entonces yo no me cuentes. Prefiero guardarme, pero sí es parte de un plan, está acordado. Todo lo que hacemos, todas estas grandes decisiones que estamos tomando, lo hacemos obviamente el presidente tiene que estar de acuerdo también, por lo menos porque es parte de su gobierno. Entonces tenemos en ese sentido carta blanca para tomar las medidas. Entonces, no es fácil. Se enraizó muy fuertemente el tema de la corrupción, ¿verdad? Tenemos casos que en este momento estamos investigando. Te cuento un caso para que digamos que estamos llevando a la justicia también. Ingresa un extranjero, trae joyas. Las joyas quedan en uno de los puertos. Yo no me entero que había joyas. Cuando hacemos rotaciones, en una de las rotaciones me dice el administrador, director, acá tengo yo joya en un mueble. ¿Cómo que? ¿Y por qué no? Te aviso que la tenemos. Entonces, inmediatamente montamos un operativo para ir a ver de qué se trataba. Dije, lleven filmadora, labren acta. Encontramos billutería en lugar de joyas. Ah, cambiaron. Evidentemente hubo un cambio, ahora está en un proceso de investigación, ¿verdad? Y las joyas posiblemente tengan, el cálculo inicial son $200,000. Qué bárbaro.
Entonces, ese tipo de situaciones pasan. Entonces, estamos hablando de 1.300 o sea, 1.000 funcionarios más entre contratados y en total llegan a 1.300. Entonces, hay un grupo sano, un grupo que se preparó, un grupo más joven también, pero no es fácil cuando tenés, por un lado, empresarios que también son corruptos, Sí, cierto. ¿verdad? Un sector de los despachantes que también está acostumbrado a las mañas y dentro un equipo de funcionarios que incluso logró tener ingresos muy elevados y que no, digamos, no tiene nada También, que ver con gracias a la corrupción también. Exacto, entonces es una situación y aparte gente con recursos que financian hasta publicaciones podrían financiar, gente que maneja muchísimos recursos políticos que están interesados en los cambios, una batalla interna, Y externa, empresarios que en algún momento también frenan sus mercaderías en los momentos cuando estamos por recaudar, frenan A propósito. a propósito para que digamos, entonces es una batalla muy fuerte la que estamos librando, pero ya nos lanzamos a esto. Si una de las preguntas que me hacían respecto al tema de TABE es, ya que pasó esto, ¿vas a renunciar? La verdad que sería para mí un fracaso en este momento renunciar, ya que estamos a punto de lograr, digamos, cambios estructurales que pueden significar algo positivo. Ojalá lo hagan. Don Julio, muchísimas gracias. Fuerza. Ok. Y bueno, valor. No, por sobre Así todas es, las cosas, así sí, es. sí, porque estás luchando, como decir, con una estructura. Esto se podría hasta titular Las confesiones del director de aduana. Gracias, don Gracias. Julio Fernández. Ok. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos otro miércoles más. Hasta la próxima.